imagen sísmica de los anos 80 na América Latina, esta em 2013, e Die Chronologie de Teresa Burger em Subversive Practices, Art and the Conditions of Political Repression in the 60s to the 80s, em Stuttgart em 2011 e 2009, entre outras. Emílio, é um prazer podermos contar contigo aqui. Muitíssimo obrigada por teres respondido afirmativamente ao nosso convite, e eu vou então sair deste palco deixando-te com essas belíssimas imagens. Primero, yo les voy a pedir, por favor, si podrían acercarse un poco más, básicamente por dos razones. Una es porque el PowerPoint es más pequeño que la pantalla total, y la otra es porque voy a hablar en español. Entonces, a pesar de que tenemos un micrófono, quizás sea más sencillo si nos acercamos y sentimos que cohabitamos el mismo territorio idiomático, ¿no? Por lo menos iberoamericano, ¿sí? Entonces, para empezar, les comento también que esto no es un ensayo, no es una ponencia stricto sensu, es un texto muy coloquial. En efecto, digamos que la mitad está escrito más o menos en unos apuntes hechos en los últimos días antes de venir, y la otra mitad básicamente va a ser oral, hablada. Y eso creo que se explica un poco por lo que yo comento en el texto. Entonces empiezo. Quiero pues iniciar con un agradecimiento, ¿no? Tanto a la Casa de América Latina y a las curadoras, ¿no? De este proyecto de exhibición, alojado temporalmente en estas salas, ¿no? A Filomena, a Margareda, a Julia, la invitación que se me hace para visitar Lisboa por primera vez y ofrecerles unas palabras en este, en cierto modo, o más bien en gran medida, encuentro inesperado. Pienso que es un encuentro inesperado porque en las conversaciones que sostuve a distancia con las dos artistas, Lia Chaya y Andrea Brandao, cuyas obras podemos ver en estas salas, noté rápidamente una circunstancia que me llamó la atención, antes incluso de poder conocer sus obras y sus propuestas, que también llamaron mi atención. Hasta entonces yo no las conocía personalmente, ni a ellas ni a sus obras, pero me sorprendió saber que Lia y Andrea tampoco se conocían entre sí. Por eso quería llamar la atención sobre lo inesperado, sobre lo imprevisto en este encuentro. Uno podría pensar, esta fue mi primera hipótesis, digamos, que entre las curadoras hay un cierto modo, un plan maestro, ¿no? Un plan articulador de nuestras presencias, digamos. Que tanto las dos artistas como yo somos, digamos, piezas, ¿no? Acaso geométricas, acaso también muy bien cortadas, que van a formar una figura, y que hasta ahora lo que nosotros ignorábamos estaba perfectamente claro para las curadoras. En mi caso, la verdad, el hecho de que no conocía tampoco a las curadoras personalmente, que me estaban haciendo la invitación, me hacía todo más extraño y sospechoso. Aún así, reconozco que la sospecha no es mi estado natural. Uso la palabra en particular porque creo que voy a hablar bastante de naturaleza en este texto. Y es así en donde me ha surgido una hipótesis más interesante. Porque todo empezó a tener sentido con el nombre de la exhibición que he venido a comentar. Cohabitar, ¿no? Cohabitar es una palabra que particularmente me encanta. Tengo muchas cosas que podría decir, digamos, al respecto, alargaría mucho la charla, especialmente en el mundo tan convulso que tenemos hoy, ¿no? En donde tanto en América como en Europa se están poniendo en todo riesgo
la idea misma de humanidad, ¿no? Pienso puntualmente en la propuesta de Donald Trump de ampliar hacia arriba el muro de México. Pienso en la propuesta del gobierno de Argentina en hacer un muro para dividir más Bolivia de Argentina, digamos, para evitar el paso. O pienso en las crisis de refugiados que está viviendo Europa en el último año, y lo que implica también esta frágil situación de una comunidad europea que por momentos parece a puertas de su disolución, ¿no? Pero quiero concentrarme en otra cosa. Cohabitar es un verbo, es un acto que en cierto modo es más intenso, es más importante, es más urgente y necesario cuando tiene lugar entre seres en cierto modo extraños, inadvertidos. Por supuesto que así también es más difícil, pero es, aunque no nos parezca, más bien ese el modo en que hemos llegado hasta aquí. Y no me refiero con esto solo a nosotros tres, ¿no? Andrea, Lía y yo, sino que hablo de la historia de la humanidad. Hemos llegado aquí asumiendo el reto de habitar con lo distinto. Lo imprevisto, lo inesperado, ha sido un motor más fuerte que el cálculo de lo planificado. A menos así parece en la naturaleza y no tanto en las sociedades humanas de hoy, en las que siempre aparecen urbanistas, estrategas, economistas, políticos, empresarios corporativos, que quieren darle un rumbo preciso a las cosas. Habitar con extraños es un riesgo y un reto que me parece importante asumir. Y en una sociedad sin miedos, diría, ¿por qué no hasta disfrutar? Esta se convirtió entonces en mi primera pauta y guía para acercarme al trabajo de estas extraordinarias artistas que tengo el enorme gusto de empezar a conocer. Reconociendo esa distancia previa como brecha inicial, pero sin marcarla, las cosas que aparecieron, sin embargo, fueron identificar un montón de elementos en común. Entonces, esa idea de que me eran completamente desconocidas empezó como a desdibujarse. Empecé a ver en lo desconocido cosas que yo podía reconocer, aunque suene a paradoja. Reconocer lo desconocido, reconocerse en lo desconocido. Aparecieron así, con estos aún muy breves diálogos que en realidad se encuentran en una fase inicial, algunos temas vinculados a sus obras como si fueran conexiones invisibles, subterráneas, vehiculadas momentáneamente por la fibra óptica de la conexión a Internet, que nos permitió las conversaciones, pero que en realidad sentíamos pasaba también por otra parte, los cuales espero el tiempo me permita desplegar un poco esta tarde y un poco también la suerte del orden de las páginas. Entonces, empiezo más o menos quizás con un orden. Yo no estuve en la visita guiada porque estaba terminando un PowerPoint que van a ver es más fresco que el pescado de la mañana. Entonces, posiblemente hayan una relación entre visita guiada porque me he enfocado también en piezas de la exposición. Fauna es la obra primero que voy a comentar, es la de Lía. Voy a mencionar solamente Lía, todos conocemos su apellido, pero además de alguna manera también eso la hace mucho más cercana. Fauna me llevó con su simplicidad a una serie de ideas cada vez más complejas. Aquí vemos, me parece son en la sala, aquí son 7 en la imagen, o sí, 6, pero creo que en la sala son 5, ¿no?
Son una serie de pájaros, los nombres yo no sé si los voy a pronunciar correctamente, turullo, capibara, uyacare, son animales, no solamente pájaros. Y cuando vi las imágenes por primera vez, mi primera impresión fue que eran figuras de origami. Por supuesto, después Lía me comentó que era este juego de tangram, que le llaman aquí, que es una tablita que es también, digamos que está cortada, ¿no? Para quienes no la conocen, y que inicialmente forma un cuadrado que con las piezas invita a formar siluetas de diferentes cosas, más o menos sintéticas o rudimentarias, de cosas muy distintas, o sea, no solamente animales. En realidad Lía se ha centrado a escoger seres del mundo animal. Sin embargo, la piel inicial del rectángulo en las piezas es la foto de un follaje. Entonces es una piel vegetal la que va construyendo esas figuras. Mimetismo, camuflaje, son las primeras, digamos, ideas que uno lanza al aire. Fauna confundida en la flora, flora pretendiendo ser fauna. En realidad, si nos centramos en la importancia ecobiológica de ambos, no hay una diferencia. Deberíamos, en cierto modo, volver a esa fase del periodo cámbrico, me parece, en donde algunos seres vivos tenían todavía elementos entre lo animal y vegetal, y el mundo era tan reciente que no importaba ni la identidad ni el nombre. También pensaba en los contornos, que es un tema, me parece, clave en esta obra. En la teoría, digamos, de la historia del arte, la teoría más rancia incluso de la historia del arte, aunque por momentos también pueda ser muy útil, se habla muchas veces de la diferencia entre el fondo y la figura. Pensemos en retratos, no importa si en espacios interiores o al aire libre, espacios plein air, ¿no? Creo que se llama. La figura es el personaje el que reclama en primer plano la atención, y el fondo es el paisaje, entre comillas, casi un elemento no relevante o que solo es relevante en la medida que destaca cualidades del personaje. El paisaje, entendido como parte fundamental de los ecosistemas, ha ganado actualmente enorme protagonismo y generado también enorme preocupación. Eso es una de las cosas para mí interesante, porque el paisaje no es ya aquello permanente, inmutable, sino por el contrario, algo tan amenazado como muchas especies animales. Y tenemos un paisaje en disolución. En el mundo que conocemos se está desdibujando. Y es cierto, siempre ha tenido un carácter mudable, pero nunca tan drástico ni acelerado como ahora. Hay otro contorno aquí que también está presente en la obra entre lo natural y lo artificial. Esos modelos de representación esquemáticos, sintéticos, que operan como modelos o conceptos gráficos de algo que por lo general es más complejo, el esquema, la síntesis. Pero para comentar esta obra destaco el primero, el fondo. El follaje, la selva, es aquí la figura, en una inversión, digamos, se puede decir, relevancias. Y como si la figura no encontrara su fondo apropiado, y me resulta a mí un poco difícil mimetizarla, digamos, en la arquitectura de los espacios en donde la obra se encuentra, como si estuviera en un lugar inadecuado, y yo creo que ese es un sentimiento cada vez más frecuente. El mundo es quizás un lugar inadecuado, o al menos los modelos que lo rigen están rivalizando con él y poniéndolo en grave riesgo. Quizás esa ortogonalidad, esa geometría articuladora, hace que la obra de Lía transite fácilmente también por temas vinculados a la arquitectura y la ciudad.
Aleph es una obra en video que en realidad está incluida en la selección de varios videos que se presentan en esta misma sala. Es una obra realizada en Sao Paulo, alude o señala, digamos, con el título, este famoso cuento de José Luis Borges. En este cuento, si mi memoria no me falla, digamos, hay un momento en que aparece un punto minúsculo en el contrapaso de una escalera, y ese punto rojo empieza a girar y le revela al personaje principal del cuento como si contuviera toda la totalidad, ¿no? Allí, en esa esfera de acrílico usada por malabaristas en las calles, se condensa como imagen invertida un barrio de Sao Paulo, el barrio Jardins, me parece, ¿no? Si no me equivoco. La sola idea de que una metrópoli descomunal, en palabras de Lía, pueda caber en una esfera manipulable y ligera, contrasta con una realidad en la que normalmente parecemos nosotros los que somos devorados todos los días por la ciudad, que es un monstruo, ¿no? Particularmente Sao Paulo. El paisaje que nos ofrece la ciudad ciertamente es distinto. Quizás tiene su propia belleza, pero ciertamente es evidente que muchas veces es también víctima de una degradación que podemos a veces percibir antes en pocos años y ahora incluso en pocos meses. Y la imagen o paisaje urbano, por ejemplo, de la instalación consistente en varias piezas que se llama Villa Miocao, toma el nombre popular dado a un viaducto elevado cuya presencia vino a devaluar una zona de la ciudad que había resultado en cierto modo perfecta hasta ese momento para la especulación inmobiliaria. Un lugar donde viejas arquitecturas habían dado paso a edificios con lujosos condominios. Imágenes fotográficas de ese paisaje son aquí cubiertas con una fina malla sintética que parece de nylon, utilizada como un manto o velo cuando las estructuras están en construcción para evitar, suponemos, la propagación del polvo hacia afuera. Y que aquí en varios colores han sido usados como capas o filtros que uno puede usar, digamos, en comparación como en Photoshop, creando tramas de una nueva paleta. El interés aquí por el color y en cierto modo por la geometría puede verse además en el video, que es también un homenaje titulado Para GB, que alude a la obra de Gerardo Vivaos, figura que hizo parte del movimiento concreto en Brasil. Este video registra una serie de variaciones desde una estructura bastante simple, compuesta de pitillos elásticos conectados entre sí, y, digamos, a pesar de reconocer que veo ahí la simplicidad, también se ve la multiplicidad, ¿no? Conceptos que en realidad pueden parecer opuestos, ¿no? Es una cosa que me parece, después de escribir el texto, noto es constante en el trabajo de Lía, una especie de enfrentamiento de polos opuestos. Buscar por una misma estructura todas sus posibilidades, solo flexionándola, para que en cierto modo nunca sea la misma. Alterar, adulterar, hacen parte también del habitar. Modificar los espacios, cambiar sus condiciones. Lo que ocurre normalmente con los sistemas es más bien lo contrario. Sus estructuras suelen ser fijas u ofrecer un conjunto limitado de opciones. Dentro de los sistemas, los dispositivos o las plataformas reales o virtuales, dentro de estos sistemas nosotros somos usuarios, es el nombre utilizado, digamos, por muchas de esas plataformas. Pero en el mundo en que vivimos no queremos ser solo usuarios. Uno no habita realmente un espacio hasta que no lo modifica, hasta que no coloca las cosas en función de su presencia. Esa es la gran diferencia entre los usuarios, incluidas las redes sociales, y los ciudadanos,
La obra titulada Cuadrada, en cierto modo nos habla de ese proceso, incluso en ambas direcciones, nuevamente. En estas fotografías, un grupo de hojas de paisaje vegetal han sido cortadas como adaptando lo que normalmente es informe o digamos irregular. Lía dice que se trata de una tercera naturaleza. Creo que toda operación de crear modelos conceptuales se mueve en cierto modo en esa dirección. Es decir, intentamos hacer que la realidad quepa dentro del modelo y en cierto modo la realidad existe a partir de las representaciones o más bien del repertorio de representaciones que tenemos de ella. En la intervención que podemos ver en el patio, es la posterior, me parece que el título que se le ha dado es Salida de emergencia. Lía usa la señalización. Esta es la única imagen que encontré en internet esta mañana buscando el nombre de este tipo de seña de flechas amarillas y negras sucesivas, que normalmente además están colocadas para dirigir a los automóviles al interior de los estacionamientos, para entrar o salir. Y nuevamente me parece, ahí se repiten, digamos, algunos elementos en otros trabajos. Estas posibilidades se encuentran como rutas divergentes. Esas líneas gráficas guían el movimiento de circulación que se permite en un espacio cuya finalidad es la no circulación, es un estacionamiento. Lo que se propone aquí contraviene precisamente esa lectura. La dirección única, este es el pintado que he visto ahora en el patio, que es una versión, digamos, de esta estética, digamos, gráfica de los estacionamientos, en una foto tan fresca que la tomamos cuando estábamos empezando la visita guiada. La dirección única es finalmente alterada, sobre todo en esa parte del muro, es un poco más sutil en este tramo, pero es uno de los focos, digamos, se puede decir, de puntum de la instalación. Más aún, lo que en el estacionamiento sirve para conducir a los conductores de los autos, aquí está sugiriendo vías para los peatones, para las personas. Pero las direcciones han sido rotas, no apuntan a un solo lugar. La artista inscribe así la confusión, pero usando el mismo lenguaje de la normativa. Todas las opciones y ninguna en específico. Es la idea que aquí se opone drásticamente a la señalización que nos ofrece normalmente solo una única vía. Antes de comentar la obra de Andrea Brandao, o Andrea solamente, quiero destacar que el concepto de ecosistema aquí deriva, o sea, digamos históricamente, del concepto de sistema. Me refiero a que la idea de sistema, inicialmente eléctrico, cibernético, informático, estas fueron el modelo utilizado para conceptualizar el funcionamiento de la naturaleza, entendida como transmisiones de energía desde un punto a otro, lo que se conoce como cadena trófica o cadena alimenticia, no sé aquí cuál usan, haciendo el esquema, digamos, la energía solar pasa a las plantas, luego de las plantas pasa al pequeño animalito vegetariano, ¿no? Y luego este va a ser devorado por el gran carnívoro, ¿no? Y después el ser humano puede hacer pedacitos a todos y devorárselos al final, pero todos estos seres, digamos, de la cadena trófica son biodegradables a la vez, entonces terminan nutriendo la tierra, ¿no? Y la historia vuelve a empezar, digamos, ¿no?
Por lo menos ese es el esquema básico, digamos, de lo que significa una cadena trófica. Una historia más o menos cíclica, ¿no? Y ese esquema fue tomado de los flujos de energía, de los diagramas de la circulación de electricidad. Arthur Ramsey fue quien pasó del concepto de sistema al concepto de ecosistema, pensando que la naturaleza funcionaba bajo esas pautas. En parte tenía razón, en muchas medidas. La obra de Andrea, pues esta parte justamente es la parte que está más enredada en el boceto, aunque yo he hecho un gran esfuerzo para leerme a mí mismo, de verdad, porque estos parecen jeroglíficos con todas las rayas y tachones y flechas que apuntan a todas partes. Pero digamos que la obra de Andrea está tan vinculada al trabajo con la arquitectura in situ, site specific, que la conversación que tuvimos nosotros por Skype fue de obras previas y de dos ideas que tenía desarrollando para esta exposición que no podía ver, digamos, en su versión acabada hasta el día de ayer. Entonces, por supuesto, recorrimos la exposición, pero la conversación que tuvimos más larga y sostenida ha sido en la mañana, tarde de hoy, y digamos, yo tenía todos mis lineamientos de texto hechos, pero creo que algunas cosas vale la pena modificarlas en el proceso de escritura. Entonces, esta parte ya es menos leída y creo que de repente mucho más fluida, ¿no?, que la lectura que tengo de mí mismo. Entonces, en esta es la instalación que han visto ahora en la sala, en la visita, que se llama Ornamentos. Andrea reúne varias plantas en sacos independientes, en bolsas independientes, fuera de la maceta, como listas para ocupar el espacio de un jardín, digamos. Hay un acto de ficción en esta reunión, como casi en todo jardín interior o doméstico, que falsea los ambientes silvestres o naturales, donde las especies reunidas tienen distintas procedencias. En ecología hay un concepto que en inglés es patch dynamics, hablan. La traducción literal sería, no sé aquí, parche, las dinámicas del parche o algo así, pero el concepto es patch. Y hace alusión a las dinámicas entre las especies que pertenecen a un hábitat. Los estudios son de patch, quiere decir de hábitats naturales, en donde hay determinadas especies que interrelacionan, que digamos se interrelacionan entre sí. Pero los jardines son normalmente un acto de convivencia artificial, ¿no? Uno busca las plantas al lugar donde se dan cita de especies que en la vida silvestre pertenecen por lo general a diferentes parches. Las busca por su forma, las busca por su color, finalmente es como una congregación en donde puede ser el criterio de lo exótico, el criterio de la ostentación, ¿no? Pero tiene como una especie de espacio justamente de cohabitar, ¿no?, de diferentes lugares traídos a un sitio en donde realmente las interacciones en el espacio silvestre no han tenido lugar. Entonces, aunque aquí las especies escogidas hacen un énfasis particular en territorios que fueron parte de la historia de la colonización portuguesa, estoy hablando, ¿no?, de la idea que aquí se opone, perdón, estoy leyendo otra cosa, especies todas estas procedentes de Brasil, de Japón, de África, en su mayoría, como en un jardín tropical, que en Colombia se conocen como jardines botánicos y que son producto de las expediciones que tenían lugar, digamos, entre los fines de la colonia e inicios de la República para ver todas las especies de plantas que existían en un territorio. Pero aquí tenían también, me lo comenta Andrea hoy, el nombre explícito antes de llamarse jardines tropicales, era jardín colonial. Entonces esta obra parece una suerte de puerta hacia otra pieza, ¿no? Una instalación pintada, o sea, puerta en realidad lo digo casi por su ubicación física,
y esta es la instalación que ahora vimos. A esa parte de la vista guiada sí llegué, después de terminar el PowerPoint. El título de esta instalación, yo imagino que hay varias cosas que ya se comentaron allí, es Raza. Raza con S, no sé si aquí la palabra raza con Z se escribe así, ¿cómo se dice raza? ¿No? Todas con S es la misma palabra exacta, con S. Entonces la palabra es exacta. Y esa es una de las cosas que yo tenía todavía en duda. No me tomé el tiempo hoy de poder hacer una investigación etimológica, pero sería interesante indagar por allí también. La obra, digamos, la palabra que ella usa aquí es más bien tomada de otro idioma prácticamente extinto, que es el sánscrito, ¿no? Esta palabra tiene muchos sentidos. Digamos que uno podría acercarse al sentido señalando varios términos. Quería comentar antes también que como los trabajos han sido concebidos como una instalación, no se puede considerar la obra una pintura que de manera estricta lo sea. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que Andrea quiere puntualizar aquí es que este espacio es un convite a un espacio de meditación. Entonces uno no puede considerar solamente la pintura sobre la pared, sino también el sonido, la luz particularmente escogida, ¿no? Está entre un muro que delante tiene todas las ventanas que dan al sol cuando empieza la mañana. Entonces es un espacio que tiene otra iluminación totalmente distinta, y entonces se convierte en un recinto de invitación a la meditación. Como se leyó ahí también, hay una serie de indicaciones, ¿no?, para el uso, se puede decir, de ese espacio. Y la palabra en sánscrito alude también a todas esas, digamos, sentidos distintos, que de alguna manera algunos están vinculados con el tema de el sabor, se puede decir, la experiencia sensorial, ¿no? Y voy a ver si los encuentro por aquí. Hay varios términos, digamos, que en sánscrito me comentó Andrea que calan sobre el sentido de la palabra raza. Entre ellas es también la savia. No sé si acá es la palabra savia, lo que está dentro de las plantas. ¿Savia? ¿Sí? ¿Cómo? Seifa. Seifa. Ok. Es la savia o la médula también, la médula de los huesos, lo que se encuentra en los huesos, el condimento, como para hablar justamente del gusto, del sabor, la lengua, el deseo, por tanto, ¿no? La esencia de las esencias. Esta es la frase como un poco mágica, digamos, o pomposa. Nosotros estábamos pensando, pues, y eso yo le comentaba básicamente como una duda, de que es curioso que la palabra raza también se escriba igual, ¿no?, que es básicamente todo lo contrario. Digamos que me parece justamente que la raza es la estigmatización de pretender encontrar la esencia de las esencias en la superficie. Y creo que esa es la intención que tuvo, tratar de simplificar al máximo para poder ya no buscar la esencia de nada, sino quedarse con una imagen que supuestamente te transmitía la esencia de todo, ¿no? Y yo creo que posiblemente, maliciosamente, podría tener ese término el origen en el sánscrito, ¿okay? Y eso lo lanzo como hipótesis, un poco torpe, porque no me dio el tiempo, digamos, de hacer un seguimiento al término, pero aun cuando no fuera así, me parece interesante pensar. Entonces, se trata aquí entonces de una experiencia físico-estética y no solamente una experiencia visual, que es como se marca aquí. Otra de las piezas, esta es otra imagen, es importante para ella usar esta cosa de la elipsis abierta, no es un círculo cerrado, ¿no? Me estaba comentando, justamente yo creo que es un poco parte de esta idea que hablaba también comentando algunas obras de Lía, de conceptos cerrados, de conceptos que tienen solamente una dirección.
En cambio, estas formas abiertas finalmente permiten como varias formas de circulación. Voy a hacer pausa con esta pieza, voy a hablar de otra. Este es Trópico. Esta instalación que está en el jardín está compuesta, no sé, yo no puse una foto como directa de cada una de las piezas, pero son círculos de metal engarzados en el jardín, y estos círculos de metal son los marcos que normalmente contienen las alcantarillas, ¿cómo se llama?, en las calles, ¿no? Los que realmente nos llevan a los drenajes subterráneos y a ese, digamos, mundo urbano pero oscuro, ¿no? Sobre el cual nosotros caminamos, digamos, sin verlo. Entonces, a mí me llaman la atención varias cosas. Conversamos bastante en realidad sobre casi todas las piezas el día de hoy, aunque algunos temas fuertemente se vinculan a obras previas, particularmente este. Yo pensaba, por ejemplo, cuando me comentó de esta pieza por el uso de las alcantarillas, en una instalación que hizo Andrea en el 2013. Esta es una de las imágenes de la instalación. Esto fue en una residencia en Brasil, Campiñas, me parece, ¿no? Y es una ciudad cercana a Sao Paulo. Esta es una instalación prácticamente hecha con una tierra roja de la zona. Y hay un detalle que me parece interesante, que era esta alcantarilla también, ¿no?, espolvoreada con este polvo rojo. Entonces, una de las cosas que me llama la atención en general de esta pieza es el concepto, digamos, de estas alcantarillas que están tramando, se puede decir, toda una estructura por debajo de la ciudad, y que si nosotros estamos caminando sobre la piel, estas vendrían a ser como las venas o las arterias, ¿no? Por supuesto, están llevando casi todas desechos metabólicos, pero estamos sintiéndonos de alguna manera conectados a través de esa parte invisible de la cual también estamos compuestos. Hay una cosa que me parece destacable, es que en realidad cuando empezamos a conversar de la pieza esta de aquí, que les muestro de Brasil, y estábamos conversando por Skype, yo le comento a Andrea que para mí hay una relación también entre eso y la fibra óptica de Internet. O sea, son una serie de estructuras invisibles que aparentemente nos mantienen conectados, ¿no?, sobre una superficie que está en realidad físicamente separada. Pues el énfasis de Internet durante los últimos 25 años, digamos, desde que apareció la WWW, ha sido hacernos creer de que Internet es una nube flotando en el espacio, ¿no?, inmaterial, ¿no?, en donde todas las cosas flotan y cuelgan, ¿no?, y uno puede sacarlas prácticamente como de un sombrero de mago, y ocultar, digamos, de que se trata básicamente de cables submarinos que cruzan océanos, están compuestos por fibra óptica y por una serie de elementos metálicos y polietileno, y que además cruza casi exactamente por las mismas líneas que antes, por donde antes pasaba el teléfono y por donde antes pasaba el telégrafo. Son las mismas vías. Y están conectando, digamos, data centers, lugares de almacenamiento de información, y terminan siendo como una especie de arteria, ¿no?, o vena, ¿no?, que conecta también las sociedades contemporáneas. Las dos, de alguna manera, se parecen por eso, ¿no? Nos vamos conectando de maneras invisibles o invisibilizadas, ojo. Entonces, salto aquí a esta otra intervención. Esta tiene en realidad el nombre de la serie, digamos, de intervenciones que ha hecho sobre el piso de las salas. Es impronunciable. Es la palabra inscripción, ¿no? Inscripción, el nombre de todas, de las tres, ¿sí? O sea, el nombre de la serie es inscripción, pero usando las letras invertidas, entonces termina siendo como aus, ir, is, ni, o algo así.
Es un grabado picado, ¿no? En realidad no son ninguno de ellos estrictamente palíndromos, pero el concepto de palíndromo está flotando, digamos, o cableado subterráneamente. En este, por ejemplo, uno puede ver en la inscripción desde dos puntos de vista. Desde un lado, juntando las letras legibles, tiene esta palabra, que son en realidad dos palabras, una de un lado, una del otro. Es pari, es la P, A y la R y la I, las únicas letras que están de este lado legibles. Y la otra palabra, pues creo que lo coloqué mal, ¿no? Está bien, está bien. Lo que pasa es que aquí están las letras invertidas y es más difícil la lectura todavía. O sea, las letras que corresponden a la fila, digamos, que están de este lado, están en espejo. Entonces solamente sería la P, la A, las tres S y la U, ¿no? Entonces la palabra paripasu, que viene del latín, significa, ¿me repites literalmente cómo es? Es en portugués, ajá. par y paso, que significa que nos movemos juntos. Caminar juntos. Caminar juntos. Y claro, esta idea es que de uno y de otro lado uno capta una palabra y capta la otra y complementa el sentido un poco. Yo por mucho tiempo, y esto es parte de las conexiones, digamos, que estábamos encontrando entre nosotros, ya no con los trabajos, era que durante como un año o dos, hace mucho tiempo, yo me convertí en un coleccionista enfermizo de palíndromos. Palíndromos casi todos en español, pero varios de ellos también en alemán, en latín, alguno mucho más raro en francés, sobre todo en inglés. Ninguno conozco en portugués. Pero el concepto de palíndromo me parece un concepto lingüístico sumamente interesante. Acá hay otra pieza, justamente cortada por una alcantarilla, en donde uno tiene de un lado la palabra vai y del otro ven, haciendo como esta especie de, se puede decir, mecedora, ¿no? Que tiene también el palíndromo, ¿no? Que va de un lado hacia el otro, ¿no? Sintiendo uno que es lo mismo, ¿no? Es una mesida, digamos, ¿no? Eso es parte de un poco de la magia del palíndromo, ¿no? Que de alguna manera no tiene ni principio ni fin. Hace la vuelta completa, ¿no? De hecho, uno de los palíndromos más, digamos, complejos, interesantes, que yo conozco, fue título, o una parte del palíndromo fue título de un libro de Guy Debord, y es un texto en latín que completo dice Ingirum imus nocte. Esa es la primera frase, Ingirum imus nocte, y la segunda frase es et consumimur igni. Creo yo, si me tomo la libertad de tomarme un tiempo para escribirlo, y esto significa no sé si lo llegan a ver, Ingirum imus nocte et consumimur igni. Esta frase de arriba y la frase de abajo son totalmente inversas, digamos, los términos. Y el concepto es, digamos, en español el concepto sería: giramos alrededor de la noche y somos devorados por el fuego. Y hace justamente esta idea que me parece cerrar, por eso pienso que es uno de los palíndromos perfectos, cerrar el concepto de que uno simplemente está dando vueltas, ¿no? En ambas direcciones, en cualquiera. La otra inscripción, perdón, es esta. La otra inscripción es esta, que es alfa, beta, ¿no? Ninguno es un palíndromo, digamos, formalmente, sino más bien yo diría como que en el espíritu.
Y eso es lo que me parece interesante de la serie, ¿ya? Alfa, beta son evidentemente las descripciones de las primeras letras del alfabeto griego, ¿no? Sumadas, y que por tanto uno podría seguir añadiendo el signo más, ¿no? Porque es como el inicio, ¿no? De algo que sabemos que no solamente en las dos primeras letras ya tiene el nombre del todo, por decir así, sino que una vez se complete todo, todo es posible que se pueda decir, ¿no? Entonces es una cosa así un poquito, ¿no? Mágica, digamos, esa suma de las dos solamente palabras, que además en este caso están como incompletas, ¿no? Es como que se hubiera marcado una parte de la palabra, de la letra, y la otra parte hubiera quedado sin escribir, sin esculpir, ¿no? Como que hay una especie de, entonces, incompletitud en el todo. La otra pieza es esta, cuyo nombre, me acuerdo bien, es... esta es la palabra que yo no sabía exactamente, que no me ayudó usted la noche de ayer para traducir, porque no encuentro una palabra en español para decir lo mismo, sino un conjunto de palabras, ¿no? Más o menos es como las cosas que la carga inútil, las cosas que pueden uno desprenderse fácilmente, ¿no? En este caso es un lastro de café. Todas las cosas, digamos que el café una vez consumido se bota a la basura, finalmente aquí está compactado, ¿no? Como un bloque. Me comentaba Andrea que la estética que hace cita, digamos, del minimalismo y hace cita también, yo diría también de arte procesal, es un bloque de cemento que tiene un asa similar que se usa de pesa o contrapeso en las grúas, ¿ya? Yo no los he visto, yo he visto más bien como bloques un poco planos, como muros en grúas que le llaman plumas, pero digamos que cumplen la misma función, ¿no? Y en este caso, digamos, la idea es, que me parece interesante, desde el primer día de la exhibición era evidente el olor fuerte que tiene y el proceso de descomposición, ¿no? Hay una cosa que conversábamos ayer, que era el tema de la fermentación allí. Y nuevamente, entonces yo enormemente emocionado le comento, pero es que yo me he pasado como 1 año y medio investigando la fermentación mientras estaba estudiando en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que me llamaba la atención de la fermentación, y creo que aquí como que vuelvo un poco al riel del tema principal, es que en el siglo XIX hubo una serie de debates muy importantes sobre cuáles eran las causas de la fermentación. Digamos que la fermentación es un proceso bioquímico que se conoce desde antiguo, desde Egipto, ¿no? La cerveza se hace desde entonces y otros tipos de mostos en otros lados también hacen uso de la técnica de la fermentación, pero su causa era desconocida. Hasta el siglo XIX aparecen, digamos, 2 personajes, uno demasiado conocido y el otro prácticamente injustamente desconocido. Que uno es Pasteur de un lado y el otro es Antoine Béchamp. Debaten fuertemente sobre cuáles son las causas de la fermentación. Entonces, no voy a hacerla larga, voy a hacerla lo más corta que puedo. Habían 2 posibilidades. Una es que los organismos biológicos puedan colapsar por sí mismos sin necesidad de ningún elemento externo, ¿no? Y descomponerse produciendo la fermentación. Y la otra posibilidad era que un agente externo llegara allí y empezara a descomponerlo. Este agente puede ser un hongo, una bacteria, etc. Ese debate fue más importante del que nosotros podemos imaginar. ¿Por qué? Porque en el fondo los dos sabían que había una relación muy cercana entre la descomposición biológica de la materia y la fermentación.
Lo que quieren decir es que el cuerpo humano se descompone solo para lograr la muerte, o es que entra un ser patógeno externo y lo descompone. Era sobre cuáles son, de alguna manera, las razones de la muerte, ¿sí? O sea, era más importante que un debate sobre si se acidifica la cerveza o si se me agrió el vino, que por supuesto también era el centro de ese debate, porque la industria vinícola en Francia estaba pasando por un mal momento. Entonces, para resumir este debate, que a final de cuentas termina ganado por quienes dicen que es un ser patógeno, las bacterias, las que producen la fermentación, ¿no? Termina hablándonos de que en ciertos territorios estos seres ajenos, agentes externos, entran al cuerpo y de alguna manera lo habitan, viven allí, se desarrollan allí y lo fermentan, ¿no? Entonces, de alguna manera es una victoria, se puede decir, que uno puede relacionar con la migración. Los cuerpos pensados como Estados-nación y los personajes que entran a los cuerpos considerándose primeramente ajenos, y todo el debate si realmente son un peligro para el cuerpo social o no, o lo van a fermentar. Me parece simplemente como una vía interesante como para pensar. Por supuesto que el tema da para más. De hecho, que a mí me interesa el concepto de fermentación, y veía un poco esa descomposición de las piezas que me parece interesantísima en las obras de arte procesal, ¿no? En general. Una cosa que no comenté, creo que todo el mundo sabe sobre las piezas anteriores, era la superficie del piso, ¿no? Todos saben de esta piedra del dios, que es bastante común aquí, pero creo que es importante marcar como concepto algo que Andrea me comentaba hoy, que es el hecho de que son piedras fósiles, y yo veo en la piedra por lo general estas huellas de marinas, ¿no? De animales marinos, ¿no? Como moluscos o quizás algún tipo de caracoles, ¿no? Y por tanto aluden a que esta piedra era retirada de una zona geológica que antes era mar, ¿okay? Y el fósil tiene una cosa particular, que de por sí ya es una inscripción como de prehistórica, digamos, ¿no? Es una inscripción de otra época geológica, ¿no? Sobre la que se va a inscribir, digamos, esta es otra inscripción más contemporánea, ¿no? Que me parece sumamente interesante ese diálogo entre manejos de tiempos, digamos, ¿no? Digamos, no tenemos esa duración, digamos, para las eras geológicas, pero podemos ver una inscripción sobre la otra y de alguna manera tejer unos vínculos. Y esta es la última pieza que comentaré. Por supuesto no he comentado todas, he hecho unos saltos, pero pareciera que me he paseado por toda la muestra. Esta se llama Indiceo. No estaba seguro, me dice Andrea, que es la juntura de dos palabras, índice en español y indicio. Yo casi estoy seguro que también deben tener la misma raíz etimológica, pero significan cosas distintas, ¿no? El índice es la lista de contenidos, ¿no? De un libro, como en este caso más que la lista de contenidos es como decir la reunión ordenada, ¿no? De cosas. Y el indicio es la huella, ¿no? Y aquí los dos conceptos están vinculados, ¿no? Hay una serie de objetos, le pasa pues a varios artistas y a algunos críticos de arte, que vamos por la calle pensando que hay cosas que nos dicen algo, que nos tienen un mensaje. Por supuesto no hay un artista detrás, todo es fruto del azar, de la casualidad, digamos. Tropezamos con los mensajes o le ponemos mensajes a las cosas aun cuando no tengan la intención de decirnos nada. Entonces, una colección de estos
mensajes un poco cifrados, un poco intencionales que encontramos, es lo que se coloca sobre este retroproyector, ¿no? Físicamente sobre la plancha de vidrio, y que se proyecta de manera muy tenue como una diapositiva velada, digamos, sobre el muro. Entonces termina siendo también, el hecho de que sea velada, termina siendo otro indicio más, porque uno no llega a reconocer todos los objetos con nitidez, por lo menos en las tardes o en las mañanas, no sé si con cierta luz en particular se lograra. Pero digamos que son como fragmentos del lenguaje, ¿no? Y con esto yo amarro, como para cerrar, dos ideas. Hay una cosa que creo que me ha parecido interesante en este experimento teórico, ¿no? De prácticamente reconocerme en lo desconocido, en dos artistas puntualmente con las que he empezado a conversar hace muy poco, y creo que sabemos que vamos a conversar muchísimo más. Entonces, digamos que como crítico a veces es interesante este ejercicio de perderse y encontrarse, ¿okay? en el proceso de investigación. Y me encanta pensar también y descubrir. Y creo que son cosas ambas que permite la poesía, por un lado, y que por otro lado yo creo que quizás en un orden inverso, primero descubrir y luego pensar, son cosas que permite también la ciencia. Yo me doy cuenta que en las referencias que he dado, he hablado de Arthur Tansey, el que habla de los ecosistemas, he hablado de Pasteur, he hablado de Béchamp, y sumando, pues estoy hablando de botánicos, estoy hablando de biólogos, estoy hablando de fisiólogos, de químicos, ¿no? Entonces no asoma por lo general en estos discursos los que suelen aparecer, que son los sociólogos, los filósofos, etcétera, para hablar de arte. Y yo creo que entonces el camino este de descubrir y pensar son cosas que permite también la ciencia, en un orden distinto. El arte, por lo general, la poesía, piensan y descubren, y los otros descubren y piensan, ¿no? Y en el camino se encuentran. Y es quizás allí donde ambas se estrellan, ¿no? Se suele plantear también que el arte tiende más a hacer las preguntas y la ciencia a intentar responderlas. Y yo creo que en ese sentido a veces las cosas también funcionan del otro lado, o sea, en el camino inverso, como un palíndromo, ¿no? La ciencia no puede responder todas las preguntas y termina planteándose muchas, y el arte, como una forma de conocimiento, termina respondiéndolas en sus propios términos, ¿no? Con eso creo que cierro. Si me enredé, si me siguieron, pues hice el mejor esfuerzo para ser comprensible, y les agradezco también el esfuerzo por el lenguaje. Yo sé que toma su paciencia escuchar y entender, y yo he hecho lo máximo también por hablar pasito. Preguntas, ¿no? Pues sí que... Emilio, obrigada por esa lectura interesantísima de la exposición, que yo creo que toda la gente aquí siguió muy interesada y muy apasionada por su discurso. Usted conseguiu transformar a fermentação num dos discursos mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Foi realmente uma leitura que eu pessoalmente gostei muito, mas acho os outros também.